Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Un placer, como siempre, estar aquí en Doctor C con mi querida compañera Luciana Arias, a quien saludo. ¿Qué tal, Doctor en este instante C? Con ese color rosa. Las chicas de fucsia. vestuario, unas genias, ahí me consiguieron este color que nos encanta. Yo también agarré un saquito. Vos estás precioso. Un saquito de arriba. Precioso, precioso. Bueno, vamos a mandarte un buen oftalmólogo para que... No, ya. Digo, eso sí tengo que ir, pero lejos veo bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, tenemos mucha información y tenemos, por supuesto, nuestra historia de vida de cada emisión de Doctor C. Vamos a estar con Elena Vega. Ella ya, por supuesto, está aquí. Y es una joven que tiene los órganos invertidos. Tiene al revés, para decirlo en criollo, los órganos donde, como habitualmente los tenemos el grueso de la población. Así que va a estar contándonos su historia porque lo supo hace tan solo 12 años. Muchas veces en los medios hablamos, cuando hay un incidente de tránsito, cuando hay una pelea, una puñalada, un tiro, de neumotórax y hemotórax. Estamos aquí con el doctor Héctor Rivero, que es cirujano torácico y nos va a explicar cuál es la diferencia entre cada uno de ellos y de qué se trata el hemo y neumotórax. Y además estamos en temporada alta, seguramente en casa pasó, algún familiar o a vos mismo, de dolor de garganta, de disfonías. Bueno, ¿cuándo es crónica? ¿Cuándo es algo que es pasajero? Vamos a conversar al respecto con la doctora Estela Cuevas. Si yo te digo, te duele la espalda, te duele la cabeza, ¿cuántas veces has tomado algún analgésico, te has automedicado por dolor de espalda, o dolor lumbar, o a veces dolor cervical? Hay una especie de sobreindicación, de sobreestimación de lo que es la cervicalgia. La gente dice, no, deben ser las cervicales. Estamos aquí en el estudio con el doctor Pablo Pizzi, que es médico especialista en columna, y vamos a hablar acerca de estos problemas. Es Pablo Rizzi, no Pizzi. Bueno, y además lo que no puede faltar también jugar acá en el estudio, jugar con los doctores, jugar con Elena y también jugar en casa, las trivias del Doctor C en un ratito nada más. Ya estamos. Ya venimos. ANDAR, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Gravitón, multivitamínico y multimineral. Aporta energía para sentirte con vitalidad. Fortalece tus defensas. Previene el daño celular por su acción antioxidante. Nutre tu organismo con vitaminas y minerales esenciales. Conseguilo en farmacias de todo el país. ¿Te imaginas si ante un inconveniente pudieras conectar con un médico desde cualquier lugar? Así es Hola Doctor, el servicio de videoconsultas médicas de OSPAT. Desde tu casa, cuando estás de vacaciones o desde donde sea, las 24 horas llevas un médico con vos. Ágil y simple. Si por un tema de salud, tu mente está en un lado y tu cuerpo en el otro, lo que necesitas para que vuelvan a estar juntos es Cam Doctor, la telemedicina de Medife desarrollada con Google Cloud y el respaldo de Sanatorio Finoquieto. Medife está conmigo. Diagnóstico por imágenes. Con tecnología de última generación. Laboratorio de análisis clínicos. Contamos con una planta de 900 metros cuadrados. Biología molecular, panel viral multirrespiratorio y COVID-19. Centro Rossi, cuidándote siempre. Ese dolor, picazón, ardor o sangrado podrían haberse aliviado. Y se puede, si empezás desde los primeros síntomas. Llegó Nixon a la Argentina. Una marca internacional que ha aliviado a millones de personas con los síntomas de hemorroides. Nixon, comprimidos orales con diosmina y esperidina. Una fórmula efectiva a nivel mundial para aliviar síntomas de hemorroides. No esperes. Con Nixon se puede. Con Nixon me siento en las nubes. Del viernes al domingo, días off en Disco. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de capilares. 40% de descuento en marcas de cervezas. Además, 25% de descuento en galletitas dulces, licores, whiskies y destilados. Encontrá estas y otras ofertas también en disco.com.ar. Sabor magnífico, el único yogur con y sin, con probióticos naturales, sin JMAF y sin conservantes ni colorantes artificiales. Y quise hacer una receta distinta. Se nota que te fluye de adentro. El yogur del con y sin. Yogurísimo, un superalimento único.
Sergio. ¿Qué están haciendo? Limpiábamos el baño. Que limpiar su baño no sea pesado. Mejor usen Harpic todo en uno, que además de hacerte la vida más fácil, te ayuda a cuidar a tu familia, porque sí elimina manchas de sarro mientras limpia y desinfecta, dejando tu inodoro fresco y brillante. Tenías razón. Sí, es todo en uno. Así como ellos, proba Harpic. Más allá de limpieza, todo en uno. Y un día me agarró tos. Sí, tos. Pero a toda hora y en todo momento. Muy molesto para mí y preocupante para los demás. Es tos, solo tos. Hasta que descubrí Tucol Forte. Su fórmula de triple acción junta las flemas, las disuelve y las expulsa en una tos efectiva, que te limpia, que te alivia. Y te libera de la tos. Tucol Forte, el expulsador de flemas. Del viernes al domingo, días Ofendisco. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de capilares. 40% de descuento en marcas de cervezas. Además, 25% de descuento en galletitas dulces, licores, whiskies y destilados. Encontrá estas y otras ofertas también en disco.com.ar. ¿Estás lista para divertirte? ¡Ay, sí! ¿Estás lista para bailar? ¡Obvio! ¿Estás lista para cantar? ¡Sí! Entonces estás lista para tomarte un recreo. Todos los domingos en América. Recreo, este domingo a las 13 por América. Más de 5 millones de argentinas y argentinos viajaron con Previaje, lo que generó ingresos por 165 mil millones de pesos para ayudar a uno de los sectores más castigados por la pandemia. Avanzar valorando lo nuestro. Primero la gente. Argentina Presidencia. Sabor magnífico. El único yogur con y sin. Con probióticos naturales, sin JMAF y sin conservantes ni colorantes artificiales. Y quise hacer una receta distinta. Se nota que te fluye de adentro. El yogur del con y sin. Yogurísimo, un superalimento único. Fresh, glicerina, cremoso y Balance Care. ¿Sabés qué hay detrás de los jabones antibacteriales que mejor huelen? Next, una marca que hace 10 años te cuida de la gripe y que desarrolló científicamente fórmulas con Paraxil que te protegen de gérmenes y bacterias que pueden enfermarte. Los nuevos jabones líquidos Next AB te dan el 100% de las mejores sensaciones y su ciencia elimina el 99,9% de las bacterias. Del viernes al domingo, días Ofendisco. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de capilares. 40% de descuento en marcas de cervezas. Además, 25% de descuento en galletitas dulces, licores, whiskies y destilados. Encontrá estas y otras ofertas también en disco.com.ar. ¿Te imaginas que en una sola gota tengas todo el poder para reafirmar tu piel? Nuevo Serum Cicatricure Gold Lift. Gotas concentradas de ciencia y tecnología que gracias a su exclusiva fórmula con péptidos con oro, calcio y silicio, en 2 semanas reducen significativamente las arrugas gravitacionales con un efecto lifting inmediato. Los resultados más emocionantes hasta ahora en dermocosmética. Nuevo Serum Cicatricure Gold Lift. La diversión de un clásico está de vuelta. Pedo. La gente viajaba. La noche del domingo. Este domingo a las 20 por América. Y en esta época de frío te recomendamos barbijos Nanotech Shields. Mirá. Usa Nanotech Seal 7.3, el barbijo social antiviral que elimina el 99,98% de coronavirus y 100% de bacterias y hongos, manteniendo su efectividad por 100 lavados y 250 días de uso. Recomendado por la Fundación Pediátrica Argentina. Existe una malformación congénita poco frecuente, 1 cada 10.000 casos, cada 10.000 nacimientos. Estamos aquí en el estudio con Elena Vega, que tiene una condición especial. Se llama situs inversus completo, total. Ahora la gente se pregunta qué es un situs inversus y me gustaría que vos nos expliques de qué se trata esta condición que vos tenés. Yo lo que tengo, lo único que sé es que tengo todos los órganos invertidos. ¿Qué significa esto? Que tenés invertidos los órganos del tórax y también del abdomen. Todo, sí, total. ¿Y cómo te descubriste esta condición? Porque dije recién, creo que lo dije, que es hereditario. ¿Alguien en tu familia tiene este tipo de condición? No, nadie. Nadie, yo sola. O al menos hasta lo que vos sabés, hasta ¿no? lo que yo Porque sé. pudo haber habido quizás, digo yo. En otra generación a lo mejor, anteriores. sí. ¿Y cómo fue? Te preguntaba el doctor, ¿cómo fue que lo supiste, lo descubriste? Yo supe de nacimiento que tenía el corazón solamente del lado derecho
Y para un trabajo, me hice unos estudios y ahí a los 30, tenía 30 años, y ahí me dijeron que tenían todos los órganos invertidos. O sea, vivió muchos Fue un años shock, de su vida. En principio fue un shock. Tenemos una foto ahí de cómo sería la condición normal de un lado y invertida del otro lado. Ahora, cuando te enteraste de esta situación, de esta condición, ¿te preocupaste, te asustaste, sí, pensaste que te sentiste muy diferente a todo el mundo? ¿A qué edad fue eso? A los 30, tengo 42, Ajá. hace 12 años. Sí, ¿No hace tanto? No, no hace tanto. Pero sí, fue un shock, en principio sí. Sí, porque no sabía de lo que se trataba, no sabía de lo que era. En ese tiempo internet, no había, o sea, tenías que entrar en una compu, revisé, busqué, pero no había mucha información. ¿Y qué te dijeron los médicos? Los médicos, después cuando yo salí que me contaron, en realidad el que me dijo fue el que me hizo la placa. Después yo me fui a mi casa, asustada, porque nadie más me dio una información. Después me llamó el dueño de la clínica, el director de la clínica. ¿Eso dónde fue? ¿En Ciudad de Buenos Aires, en la provincia? En Buenos Aires, sí. Y ahí me llamó por teléfono, a él le habían dicho que yo salí muy asustada y me llamó básicamente para explicarme. Me explicó que era totalmente normal, que iba a tener una vida normal. Hasta ahí bajé. Claro, pero ahí sabías que tenías el tórax invertido. El tórax, sí. Que tenías, digamos, el pulmón derecho del otro lado, el izquierdo, y el que era izquierdo estaba del lado derecho. Claro. ¿Y cómo te enteraste del abdomen? No, a mí me dijo que era total. Ah, te dijo que era total. Sí, que me dijo que era total. ¿Pero la radiografía fue una radiografía de tórax? Sí. Y te dijo que era total, porque él veía la sombra hepática del hígado del otro lado. Sí. ¿Nunca tuviste un episodio de dolor abdominal que hayas ido al médico y te haya revisado la panza? Imagino que sí, de chica. Sí, fui, pero lo atribuía más a lo celíaco, porque soy celíaca. Algo que me haya caído mal, pero más de eso no. Claro, porque, a ver, les explico un poquito a ustedes dos, porque yo soy cirujano. Imaginemos que llega un paciente a la guardia con un dolor abdominal focalizado en la fosa ilíaca derecha, que puede ser una apendicitis, ¿no? Apéndice del lado derecho. Yo te reviso. En otra época donde empecé a hacer medicina no había tantos métodos diagnósticos, quizás fui a hospitales que eran más precarios, no teníamos tantos instrumentos. Era más clínico. Para hacer ecografía, claro, el diagnóstico era clínico, ¿no? Entonces tocábamos la panza y tocaba el lado derecho y te podía soltar y te podía doler y podía presumir, si tenías un poco altos los glóbulos blancos, que tenías una apendicitis. Entonces, en esas condiciones te llevo a quirófano. Ponemos los campos quirúrgicos. Acá hay un cirujano que seguramente va a corroborar lo que yo digo, y te corto y hago una incisión del lado derecho. Cuando voy a ver ahí, ¿qué me encuentro? Me encuentro con el colon izquierdo. Digo, ¿cómo? Si yo corté el lado derecho, ¿dónde está el apéndice? Empiezo a buscar y no lo encuentro. Entonces ahí descubro que no tenías una apendicitis, que tenías un dolor en el colon, una colitis, una inflamación del colon, una diverticulitis, y que no tenías una apendicitis. Entonces tengo que cerrarte ahí y te digo, no tenés una apendicitis porque tenés los órganos invertidos. Entonces a veces la complicación principal tiene que ver con eso, con que vos tenés que advertirle a los médicos que tu condición es invertida. Claro, sí. Lo cual es un poco difícil a veces para nosotros instrumentalmente. Estamos acá con el doctor que justamente antes de entrar al estudio, con el doctor Rivero, que me decía que a él le tocó, él es cirujano de tórax, ver un paciente desde el punto de vista torácico con un situs inversus. Así que aprovecho y te pregunto, ¿qué fue lo que pasó con esa paciente? Aprovecho para saludarte, gracias por venir. Bueno, gracias por la invitación. ¿Qué encontraste? Justamente era un paciente que como diagnóstico diferencial había que hacer una enfermedad granulomatosa al mediastino, que en nuestro medio es la enfermedad de Wegener, que se presenta con adenopatías mediastinales, y diagnosticar con una enfermedad granulomatosa infecciosa que es la tuberculosis. Y sabíamos por los estudios, como lo dijo el doctor Capulla, que tenía un situs inverso. Y generalmente es un desafío anatómico y técnico abordar, ¿no es cierto?, el mediastino, en este caso por una mediastinoscopía, sabiendo que los órganos, no solamente el corazón, los grandes vasos como
desembocan y todo en los pacientes con situs inversus. Claramente que técnicamente es un desafío, ¿no? Bien, ¿tenés alguna identificación en el caso de que te suceda algo? No, una chapita, no. un documento. No, todavía no lo hice. Sí, me lo sugirieron muchas veces, sí. Yo a lo sumo advierto que cuando tengo que hacer un electrocardiograma, que tienen que girar todos los... Claro. Invertir todos todo, los electrodos para poder... Pero por suerte no pasé por un episodio de cirugía ni nada como para... Claro, quizás no se enteró nunca porque quizás tus familiares, no sé si tu padre, tu madre, tuvieron cirugías abdominales o tuvieron cirugías de tórax. Tal vez ellos hayan tenido la condición. ¿Tenés hijos? Sí, tengo 2 hijos. ¿Y no se estudiaron tus hijos? No, nunca los estudié porque... ¿No te interesa? Sí. ¿No te da curiosidad? Sí, a ellos mismos les da curiosidad. ¿Y? Sí, tendría que empezar. Mira, me hubieras avisado, trae el ecógrafo, hacíamos una ecografía acá y descubríamos acá y lo veíamos acá. Lo veíamos. No, digo porque lo que te señala el doctor, ¿no? Es importante tener la información para cualquier caso y para que los médicos también puedan manejarse con más tranquilidad o ir más sobre seguro, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que te recomendaron usar? Una pulserita o un tatuaje, algo que me identifique en el momento de si llegaba a pasar algo, ¿no? ¿Y tu vida cómo es? Normal, totalmente normal. ¿A qué te dedicas? Diseño de ropa, diseño de indumentaria. Bien. Bueno, es interesante lo que decís, ¿no? Porque hace un tiempo empecé a hablar de tatuajes. Yo soy padrino de la Fundación Mandinga. Yo no era una persona que me gustaban los tatuajes, pero a través de conocer a Diego Staropoli, el titular de Mandinga, vi que tenía un fin médico los tatuajes, ¿no? Las mujeres mastectomizadas, se le tatúa la areola y pezón, gente quemada, se disimula esas cicatrices tremendas de las quemaduras con tatuajes. Y esto que decís vos, poner una condición, paciente con diabetes, el grupo sanguíneo, paciente con epilepsia, y vos tenés que poner paciente con situs inversus para que en el caso de tener un episodio y que te suceda algo donde vos no tenés el estado de conciencia que te permita poder decirlo, tenerlo de alguna manera tatuado en tu cuerpo para que alguien lo pueda visualizar. Porque es un documento, una plaquita, se puede perder, te la pueden robar en este país, te pasa algo y te roban en vez de ayudarte a veces, ¿no? Entonces digo, bueno, lo que no te pueden robar es tu tatuaje y de ese modo vos te identificás. Claro, sí. ¿Te sentís diferente? No. No. ¿Te sentís exactamente igual? ¿Los partos fueron normales? Parto normal, sí. Cuando tuviste los partos, ¿ya sabías que tenías situs inversus o no? No. Claro, eso después. Quiero decir, los órganos mediales no se modifican. La vejiga, el útero. Esos son los que están en el medio medial. Claro, están en el medio. Esos no se modifican, son órganos impares, están en el medio. No. Quizás lo que tenés seguramente, el riñón, que del lado normalmente una persona habitualmente lo tiene más descendido del lado derecho, vos lo tenés más ascendido porque está del lado izquierdo, o sea, el derecho está del lado izquierdo. Entonces, esas cosas tenés que avisarlas, por supuesto, siempre y tendrás tus recaudos. Pero la verdad es que desde el punto de vista médico no existe ninguna alteración en esto. Yo, de curioso, me encantaría que le hagas un día a tus hijos una ecografía abdominal y una placa de tórax para saber si tiene un situs inversus, porque, como decía el doctor recién, ¿no? Técnicamente muchos dispositivos están preparados para ponerlos de determinada manera. Y si uno no sabe la situación, la condición, puede generar alguna confusión en nosotros los médicos y por eso es importante. Claro, Vos nos contactaste a nosotros a través de Instagram. De Instagram, ¿pero qué ves este programa vos? Sí, yo lo veía. Acá tenemos una televidente, muy bien. Porque me encantó, porque claro, estoy acordando ahora que vos nos escribiste que era un tema que para vos era interesante y que quizás hay mucha gente que quizás, estamos hablando de 1 en 10.000, que no debe saber que tiene esta condición y que a veces aparece por una radiografía, una ecografía común, y que es importante saberlo, que no va a modificar tu condición de salud en toda tu vida, pero sí es importante para el caso de que uno tuviera que hacer alguna intervención, saber que está todo invertido. Doc, te hago una pregunta a vos, para alguien que a lo mejor pueda estar viéndolo y tenga esta condición. ¿Tienen que chequearse de alguna otra forma? ¿Tienen que tener, más allá de advertirlo, quizás de esta forma, por ejemplo, con un tatuaje en el cuerpo, tienen que tener algún tipo de, digamos, cuidado en particular?
el mismo cuidado que tenés vos y que tengo yo, exactamente igual. Así que... Convivir con la condición. Sí, Claro. mira, sos la segunda persona que conozco con situs inversus completo en los años que tengo de vida. Así O que sea, no ¿puede es suceder poco con frecuente. algunos órganos y no con todos? No. El corazón. Cuando es inversus es todo. Ok. Completo, como en el caso de Claro. es todo está invertido. Salvo, como te dije, los órganos mediales, que puede ser tórax solo o abdomen solo. Bien. Bueno. ¿Y corazón solo? Sí, también. Sí, pero se modifica todo. Ah, claro. Se modifica todo el tórax se modifica. Está todo acomodado de una manera como un rompecabezas. Sí. Bueno, un placer que hayas venido. Gracias, Gracias, Doc, por tu inquietud, porque siempre decimos, ¿no?, en este programa que aquellas personas que tengan una condición especial y la quieren contar, porque tener alguna condición especial no significa estar avergonzarse de eso. A veces digo, a la gente le da vergüenza, y a mí me pasa con algunos pacientes que dice, digo, ¿tiene hipertensión arterial? Y te dice, y no, un poquito. Si tenés hipertensión, tenés hipertensión. Si tenés una condición que tenés diabetes, y está bueno asumirlo para actuar en consecuencia. Ahí tenemos nuestro mail para que nos puedan escribir. doctorc@america2.com.ar, doctorc@america2.com.ar. Ahí nos podés contar tu situación, tu condición, tu historia y vamos a hablar de eso. Bien, muchísimas gracias. Bueno, tenemos noticias médicas, el resumen de todas las semanas en la voz de David Cablin. Son estas, míralas. Según los científicos de la Universidad de Strathclyde y la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, descubrieron que la dislexia no es un trastorno, sino una ventaja evolutiva que hace que las personas estén más dispuestas a explorar. Los expertos sugirieron que la dislexia, que causa dificultad para leer, escribir y deletrear, es una especialización útil y no una condición neurocognitiva como se creía hasta ahora. Investigadores de la Universidad de Milán en Italia descubrieron que la enfermedad grave del coronavirus afecta la función tiroidea a través de una variedad de mecanismos. Durante la enfermedad del COVID-19 de moderada a grave, la aparición de tiroiditis, inflamación de la glándula tiroides, juega un papel importante en la disfunción tiroidea, además de otros mecanismos bien conocidos que actúan principalmente en el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. En un estudio publicado recientemente en la revista Science Advances, investigadores que estudiaron parejas de amigos cuya amistad congeniaba desde el principio, encontraron pruebas intrigantes de que el olor corporal de cada persona era más parecido al de su amigo de lo que se esperaba por casualidad. Y cuando los investigadores hicieron que parejas de desconocidos jugaran juntos a un juego, sus olores corporales predijeron si sentían que tenían una buena conexión. Investigadores del Centro de Diabetes Joslin y del Hospital Brigham and Women's, Estados Unidos, han descubierto que la exposición a temperaturas frías resuelve la inflamación inducida por la obesidad y mejora la sensibilidad a la insulina y la tolerancia a la glucosa en ratones obesos inducidos por la dieta. Los resultados de una nueva tesis de la Universidad de Gotemburgo en Suecia indican que un sencillo método de rayos X debería introducirse como procedimiento rutinario para diagnosticar a más pacientes de edad avanzada y administrarles los fármacos más eficaces. Se trata de un método valioso para diagnosticar compresiones relevantes y mejora significativamente la evaluación del riesgo de fracturas en mujeres mayores, destaca Lisa Johansson, autora de la tesis. Investigadores del Instituto Wake Forest de Medicina Regenerativa de los Estados Unidos han demostrado que las células madre de la orina humana tienen potencial para la regeneración de tejidos. En su investigación publicada en la revista científica Frontiers in Cell and Development Biology, se centran en cómo la actividad de la telomerasa afecta el potencial regenerativo de estos y otros tipos de células madre. Interesante esta última noticia de la regeneración. Las células madre, ¿no? O sea que yo conocí a una persona, Anthony Atala, que fue una de las personas pioneras en lo que es regeneración de tejidos. Y él decía, y lo hacía, que con un centímetro cuadrado de tejido vesical, él podía construir una cancha de fútbol con ese tejido. Y ha hecho cosas magníficas, inclusive si lo quieren buscar, en una feria TED, este médico de origen peruano, que al año se fue a vivir a Estados Unidos, mientras está hablando, se está construyendo atrás con una máquina impresora un riñón de manera experimental, que seguramente va a ser el futuro de la ciencia, y se están haciendo válvulas cardíacas por inyección de, así como tinta, pero en vez de tinta, células madre para generar tejidos. Impresionante. Wow. Lo que viene es impresionante, porque en el mundo faltan órganos. Nosotros envejecemos, vivimos cada vez más tiempo, no solamente tenemos arrugas, sino también nuestros órganos se deterioran, los riñones, el corazón, el páncreas, el hígado, y van a faltar órganos. De hecho, faltan órganos en todo el mundo. Si hoy uno entra a la lista del INCUCAI, seguramente va a encontrar 7.000 personas que están esperando un órgano aquí en la República Argentina. Bueno, ojalá se siga en ese camino, seguramente así va a ser. Imaginemos, a ver. y solo imaginemos, el ejemplo quizás es malo, pero vamos a imaginar.
te enojás conmigo, sacás en este momento un arma blanca y me pones una puñalada aquí. No va a No va a suceder, entre las costillas. Sí. Y quiero preguntarle al doctor qué sucede en ese caso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Vamos a hablar de neumotórax y hemotórax. Me coloca pincha acá, me coloca una puñalada entre, no sé, tercera, cuarto arco costal. ¿Qué pasa con ese pulmón? Bueno, ahí presenta un caso clínico de emergencia o de urgencia. La herida de arma puede ser arma blanca o de fuego, puede ser accidente directo, puede ser contuso cortante. El tórax tiene una particularidad que se afecta muchas veces por desaceleración brusca también, el accidente. Claro, el accidente de tránsito, la situación de, por supuesto, el cinturón de seguridad, la desaceleración brusca, la inercia que lleva los órganos internos y muchas veces eso, claro, generan cuadros de impacto, por así decirlo, internos. Ahora, el mecanismo que plantea, que es directo, si la profundidad compromete este espacio, por así decirlo, sagrado, que es el espacio pleural, que se encuentra entre la cavidad endotorácica, que es por dentro, y el pulmón, que lo recubre esto, que es la pleura. La pleura es una serosa que permite el normal... Un perito. Exactamente, es como un perito. Que entendamos un papel celofán finito que recubre por dentro al pulmón y por dentro a la cavidad endotorácica. Que eso permite que los órganos, el pulmón, el corazón, el normal funcionamiento y la fricción no pasa a ser una fricción patológica. Cuando se afecta, claramente que la presencia de aire, el neumotórax, afecta este normal funcionamiento. El pulmón que tiene una presión negativa en este espacio se convierte en positiva y el pulmón se colapsa porque disminuye la tensión superficial. O sea, ¿qué quiere decir que se colapsa el pulmón? El pulmón, para que entendamos, es como si fuese una esponja de aire y sangre. Cuando este aire pasa al espacio pleural... El espacio pleural es el espacio que está entre la pleura, que es esa telita del lado de adentro, y el pulmón tiene otra telita, entre esas dos telitas. Pleura visceral, pleura parietal. Es un espacio virtual. Normalmente ahí no existe ni aire ni líquido. O sea, no hay nada. 5 mililitros de un líquido rico en ácido hialurónico que permite esto, el frote normal de la expansión del pulmón, el corazón que late. Cuando esto se convierte en real, esto deja de ser virtual, el pulmón se cae, se colapsa. Queda como una pelotita. Una pelotita. ¿Qué repercute esto de acuerdo al grado de colapso de este pulmón? Y si es derecho o es izquierdo. En el caso que plantea el doctor, es una herida de arma blanca o con ingreso a la cavidad torácica, por supuesto la afectación del pulmón, más allá de la pérdida de aire, también está la pérdida de sangre. Claro. Porque el corazón, o sea, el pulmón maneja también una rica cantidad de sangre. De sangre, exactamente. Entonces ya se plantea otro cuadro, o sea, un cuadro no solo del hemotórax, de la presencia de aire, sino de sangre. Entonces sería hemoneumotórax. Neumotórax, exactamente. ¿Y esa sangre dónde se acumula? ¿Dentro del pulmón o entre el pulmón y la pleura parietal? En el espacio pleural. Entre el pulmón y la pleura parietal que está recubriendo. Entonces me imagino esto, si sigue sangrando, el pulmón cada vez queda más chico. ¿La persona muere ahí? No. Hay una cosa que es, depende del trauma, del grado del trauma, ¿no? Cuanto más cercano, eso un cirujano torácico Braco, que fue argentino, hizo una clasificación. Cuanto más cercana al área 1, cercana a no solamente al corazón, sino a los grandes vasos, va a ser más grave el cuadro. Por supuesto, la pérdida sanguínea es diferente. Entonces, claramente la urgencia es mayor. Ahora, si se produce nada más, solamente el mecanismo del neumotórax o hemoneumotórax y permite, ¿no es cierto?, tomar medidas como para que el paciente no entre en crisis, como ser la colocación de un tubo de tórax. Está bien, pero con un solo pulmón la persona puede ir respirando hasta llegar a una sala de emergencia. Sí, puede ir respirando. ¿Cuánto tiempo puede estar en esa condición aproximadamente? Depende si es del lado derecho, si es del lado izquierdo. Del lado derecho es menos tolerado
¿Por qué? Porque el neumotórax o hemoneumotórax del lado derecho generalmente tiene una repercusión hemodinámica porque colapsa y hace un cliqueamiento del mediastino y no permite la llegada de sangre. O sea, todo lo que es la cavidad derecha, la vena cava superior, la vena cava inferior, llevan la sangre de los miembros inferiores, todo lo que sea el hemicuerpo inferior, hemicuerpo superior, la cava superior. Al cliquearse el mediastino, se transforma en hipertensivo y tiene repercusión hemodinámica. Héctor, ¿estas situaciones se dan solamente cuando hay un accidente, un golpe, o puede suceder, digamos, sin una causa así como traumática, espontáneo, por llamarlo de alguna manera? Perfecta, excelente el planteamiento de la consulta. Existe lo que se llama neumotórax espontáneo, que se da en personas que no tienen una enfermedad de base. Entonces debutan generalmente en reposo y genera un cuadro que puede ser de disnea, o sea, la falta de aire que es simple, o sea, Empieza a sentir que no puede respirar. No puede respirar o que le falta el aire, que de repente dice recién o quiero hacer ejercicio y me está costando, o quiero ir a... y empieza a tener esta dificultad. Y eso motiva la consulta. O puede ser que presente la disnea y el dolor, o sea, el dolor torácico, que es un dolor en puntada de costado, así descripto, porque la pleura, esto que hablamos, que lo que recubre al pulmón por fuera, o sea, la cavidad endotorácica, es muy rica en inervación. Entonces genera dolor. Y muchas veces genera un dolor que es referido al hombro derecho, por ejemplo, cuando se da en el lado derecho, o al hombro izquierdo, cuando se da en el lado izquierdo. Entonces, falta de aire, dolor en una persona que no tenía una enfermedad pulmonar que se supiese, muchas veces es indicador o motiva la consulta, y con una placa de tórax o con la semiología, revisarlo al paciente, darse cuenta que no le entra el aire en ese hemitórax, que tiene ausencia del murmullo vesicular al apoyar el estetoscopio, o timpanismo cuando uno ausculta, tiene el diagnóstico de un neumotórax. ¿Una persona puede generar un neumotórax conteniendo un estornudo? Bueno, el aumento de la presión intratorácica, en valsalva, lo que se denomina... Cuando la persona hace fuerza cuando hace caca, por ejemplo. Sí. Hay algo que repetimos los médicos, que es uno no se enferma de lo que quiere, sino de lo que puede. Si hay algo que lo predisponga a la ruptura de una bulla, y acá viene como de un globo, digamos. Claro, sí. claro. El pulmón que tenga una enfermedad que no fue diagnosticada, y acá viene la mala noticia. El hábito de fumar asociado al neumotórax, en forma directa. En forma directa. En los varones 20 veces más de probabilidades que en las mujeres. Las mujeres también, pero el fumar predispone. ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, tiene un incidente de tránsito y se perfora las dos pleuras? Hace un neumotórax bilateral. ¿Esa persona qué pasa? ¿Muere o puede tener posibilidad de recuperación? No, eso sí es manejo de la emergencia, ¿no es cierto? Es manejo del que lo asiste, y puede llevar ese neumotórax a no convertirlo en hipertensivo. ¿De qué forma? Es colocarle habitualmente se coloca un Avocat, algo que... Pincharlo. Pincharlo para drenar. Y claro, igualar las presiones con la atmosférica. De esa forma no se sigue aumentando la presión dentro de la cavidad torácica. Eso permite llegar a... No siempre existe esa posibilidad en un lugar donde no hay este tipo de instrumental. Existe una posibilidad, digamos, de emergencia, no sé, una lapicera o lo que sea para poder... Lo que pasa es que no es recomendable que sea realizado por personal no médico, ¿no? Porque claramente está descrito y todo la cuando hay una emergencia de una obstrucción de la tráquea, sí hacerla, pero en el tórax es más difícil, más complejo. Bueno, interesantísimo el tema, ¿no? Que desaparece la verdad que sí, bueno, nos deja pensando esta cuestión de que también puede suceder, por eso hay que hacerse chequeos. Sí, más que todo la prevención, evitar el fumar, el cigarrillo. Pasa por ahí. Bien. Tenemos un informe. Sí, vamos a estar hablando en este informe de A24.com, Doc, de súper interesante. Súper interesante. De mujeres, pero también de ellos, porque hay licenciados en obstetricia y que justamente, ¿qué es esto? Bueno, ¿qué son las obstétricas? A veces
nos confundimos las palabras, ¿no? Los que no somos médicos Sí, o médicas. es obstétrica, Exacto, bueno. es partero. A ver, las parteras, los parteros también, pero en general suelen ser más bien mujeres. Esas personas que justamente se dedican, entre otras cosas, a que los chicos lleguen al mundo, que acompañan a las mamás en el trabajo de parto, pero que hacen un montón de otras cosas más y que en muchos casos, por los propios profesionales de la medicina, no están reconocidas. Y eso les trae un montón de complicaciones, incluso no solamente a ellas como profesionales, sino también a la gente, a las comunidades que atienden. Nos decían justamente cuando hicimos este informe en el Congreso Nacional que en cada salita del país seguramente vas a encontrar una enfermera y también una obstétrica. Bueno, en este informe de A24.com te contamos quiénes son, qué hacen y por qué es importante que ellas tengan su propia ley. Se las conoce como parteras, pero su labor va mucho más allá. ¿Qué son y qué hacen las obstétricas? Las obstétricas tienen capacitación para poner y remover anticonceptivos como el DIU o el implante subdérmico, que se conoce como chip. En 2020 se registraron 41 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, algo que se duplicó en las provincias del norte. Además, todos los años hay más de 50.000 nacimientos de embarazos de niñas y adolescentes. Entre 15 y 19 años, 7 de cada 10 de esos embarazos no fueron intencionales. Entre las niñas menores de 15, esa cifra se eleva a 8 de cada 10, la mayoría producto de abuso y violencia sexual. A pesar de su importancia y de que están en la primera línea de atención, las obstétricas no siempre pueden cumplir con eso para lo que están preparadas. Así accesible es, pero así delimitado y restringido está para ofrecer prestaciones, por ejemplo, como la dispensa o la colocación de métodos anticonceptivos de larga duración, donde en algunas provincias del país lo tienen explícitamente prohibido. Desde la ONU, así como desde distintas fuerzas políticas, asociaciones obstétricas y también el propio Ministerio de Salud, impulsan una ley que buscará regular y jerarquizar esta profesión. En 2019, un proyecto obtuvo media sanción, pero al pasar al Senado ni siquiera se trató y perdió estado parlamentario. Ahora, vuelven a intentarlo. ¿Por qué esto es importante? Porque la ley actual es de 1967 y las considera como auxiliares de la medicina, cuando en realidad cumplen un rol central. En la Argentina se consiguieron legislación y políticas que amplían derechos, entre ellas la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y la de parto respetado. También la de interrupción voluntaria del embarazo y la de los 1000 días, que apunta a la atención durante el embarazo y la primera infancia. Sin embargo, estos avances no se acompañaron aún con el reconocimiento a este personal básico para que se cumplan el acceso a la salud sexual y reproductiva con perspectiva de género. Muy interesante, te felicito, porque Muchas gracias. hay cosas que no sabía y aprendí aquí. Bueno, muchas gracias, muchas Pero me gracias. parece importante siempre el reconocimiento como profesionales. Muchas gracias. Muy Sí, importante. es que es muy importante la tarea que ellas llevan adelante y Sumamente. justamente por qué necesitan esta ley nacional, porque hoy en día dependen de las legislaciones provinciales y aunque están capacitadas para hacer mucho más de lo que hacen, no lo pueden hacer justamente porque en estas provincias donde no se los permiten, no tienen esa chance. Claro. Por eso hablábamos de la cantidad, por ejemplo, de embarazos adolescentes que hay, porque si ellas pudieran ejercer su profesión de la forma en que para las que están capacitadas, esto realmente disminuiría y está comprobado en buena parte del mundo. Excelente. ¿Este año estuviste disfónica o no? Este año no estuve disfónica. Pero hay mucha No gente- fui a ver a la doc, que es una genia, no tuve que ir por lo menos. Hay mucha gente en este medio, Sí, en la radio, en la sí, televisión, con sí. disfonía. Estamos ahí con la doctora Estela Cuevas, gracias por venir, Estela. Gracias a vos, Un gracias a placer, ustedes. un placer tenerte. Siempre te llamo, te molestamos porque No, es un placer. Muchas gracias a ustedes. es una pregunta muy frecuente que me hacen a mí los colegas que trabajan conmigo en los medios. Mirá, estoy difónico, no puedo hablar. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Dame algo para solucionarlo rápido. ¿Qué pasa con tanta disfonía en esta época? ¿Es más de lo habitual o tiene que ver algo COVID con esto? Sí, actualmente tiene que ver casualmente con la Omicron. Ajá. Vos sabés que la Omicron, gracias a las vacunas y a todo lo que ya tenemos, hace que no nos internemos ni nada por el estilo, pero afecta la vía aérea superior. Y con mucha frecuencia el paciente está con tos seca, con una laringitis, y consecuencia de la laringitis aparece esta disfonía. Es una voz ronca
que aparece en esta época normalmente sin COVID. Claro. Pero ahora, en el contexto de pandemia, está en aumento. Ahora, vos sabés que dijiste tos. ¿Cuánta gente con tos? Pero ¿cuánto tiempo le dura la tos? Persistente y en Y todas que las edades. Te digo, y en todas entras las a una sala de edades. jardín de infantes y no sabes lo que Sí, es. Y- pasa que es la época de las virosis, pero con el coronavirus se han aumentado la frecuencia, aumentó mucho y aparte está el post-COVID. Entonces, el paciente que está tosiendo, y esto creo que nos está pasando a todos en el consultorio, paciente que está tosiendo y que te dice, yo soy alérgico, y yo también soy una alérgica, y sin embargo ayer me tuve que ir a hisopar, porque tuve 2 días con alergia y dije, ¿qué está pasando acá? Y me pasa con los pacientes que con 2 días están tosiendo, están un poco decaídos y están con el cuadro de alergia, que es un cuadro banal, ponele, con un poquito de rinitis, con un poquito de estornudos, unos estornudos en balsa, y resulta que yo les pido, al tercer día llámame, porque ya no es como en enero que decíamos ya es. Ahora digo, al tercer día llámame. Entonces digo, si la meseta sube, listo, hisopate. Estela, Y los resultados, sabes que vienen positivos, mirá. vienen positivos, muchos. Estela, un tema que dijiste de tos, y acá perdona que me adelante un poquito, ¿no? Porque no sé si hay mucho mito o verdades con respecto a los antitusivos. Ajá. La gente tiende a ir a la farmacia y Sí. decir, me da un medicamento para la Es tos, cierto. independientemente de la edad que tenga, si es un chico, es un adulto. ¿Hay algo para contener la tos? Sí. ¿O la tos es un reflejo que hay que dejarlo que funcione así? No, mira, está muy bien la pregunta está buenísima, porque lo que no tenemos que hacer es automedicarnos, no tenemos que ir a la farmacia, y esto es algo que reiteramos permanentemente las veces que tenemos posibilidad de estar en algún medio, ¿no es cierto? No automedicarnos. La tos es un reflejo, obvio, pero hay toses, hay distintos tipos de toses. Claro. Tenés la tos productiva, que es la tos con catarro, y tenés la tos seca, que es la de esta fecha, por la bronquiolitis y por las laringitis, y como muy bien lo dijiste, el jardín de infantes, las guarderías. No te olvides que los chiquitos están con el sistema inmunológico aún madurando, entonces si se tratan incluso de pacientes que son alérgicos, el bicho que está volando, el paciente es vulnerable y se lo agarra. Entonces, hoy por hoy, con la cuestión de que tenemos que salir a trabajar, las mamás tienen que salir a trabajar, los papás también, el chiquito con tos va a la guardería y va al jardín. Y entonces yo le digo la jardinitis, porque no terminan de curarse, claro, y otra vez se reactiva el cuadro. Tremendo, es tremendo. Y te digo que, bueno, en casa pasa, o sea, no termina más, ¿entendés? Y aparte, o sea, es como decir, bueno, y existe, o sea, se va a curar algún ¿Y sabés día? qué? Se altera. Y a todas las mamás y papás con los que hablas, Claro, te dicen lo mismo. Y es como vos decís, se altera aparte toda la dinámica familiar. Porque vos estás preocupado por tu hijo, pero a su vez tu marido que tiene que ir a trabajar, que siempre hay que respetar al hombre. No, para que duerma. En casa tratamos de que sea despertarnos los dos, bilateral. porque si no, no es justo, los dos trabajamos igual. La dinámica familiar se altera. No, y el chiquito tampoco duerme, descansa bien. No descansa, pero también hay que entender que ese cuadro se tiene que curar. Entonces, hasta que no esté dado de alta, que el chiquito no vuelva al jardín. Porque pasa que vuelve al jardín y la mamá vuelve a la consulta de nuevo y no lo mandaste al jardín. No, al jardín va. No, ¿Cuántos? O sea, con tos, para hacerla breve, con tos al jardín no va. Al jardín no. ¿Y cuánto dura una tos? Y normalmente te dura, depende del tratamiento que le hagas. Mira, si le haces un buen tratamiento, con unas buenas nebulizaciones, con un nebulizador a pistón o a compresor, que esto también es un buen mensaje, no usar el ultrasónico. Ajá. El ultrasónico solamente te va a humidificar. Estoy de acuerdo, doctor. En cambio, el doctor está de acuerdo con lo que dice. En cambio, siente lo que te dice. El otro llega hacia la laringe. Perdón, ¿cómo los reconocemos? Lo pedís a compresor o a pistón. Es el viejo, el que hace ruido. El que hace ruido es a pistón. Es el que va. Claro, porque ese justamente hace fuerza y llega a las cuerdas vocales y la va a desinflamar. Haciendo unas muy buenas nebulizaciones, ya la mamá generalmente conoce si el chiquito es alérgico, entonces vos ya le vas diciendo, comienza con la tos, comienza con las nebulizaciones. Si no la podés manejar, ahí vamos por la betametasona. Y acá también tenemos que desterrar ese mito. La betametasona, que es el corticoide que todos hablamos, si está bien indicado en tiempo y en forma, no hay ningún problema. El tema es cuando el paciente se automedica con el corticoide y lo toma de por vida y está todo bien. Perfecto. Una cosa que pasa y que vos sabés que pasa y que pasa mucho en los medios, comienzan compañeros nuestros con disfonía. Sí. Dame algo, me voy a aplicar un corticoide. Sí. A ver, yo le digo, mira, es como matar un mosquito de un cañonazo.
Digo, uno tiene que consultar con el médico y esto tiene un proceso. Uno quiere ganarle a la biología, digamos, si es difícil ganar a la biología, puede acercarse un poquito. ¿Qué hacer en caso de disfonía? En el caso de una disfonía aguda, yo indico el corticoide, siendo otorrinolaringóloga. Y justamente con colegas del medio. De depósito. De depósito inyectable. sistémico 15 días. Y justamente con los colegas tuyos del medio. Porque justamente el periodista, el locutor, vive hablando. Y esa voz hay que cuidarla. Una vez que pasa de este cuadro, el paciente se mejora, ahí lo que tenemos que hacer es enseñarle a ese paciente que es su instrumento de trabajo. Entonces la voz tiene que salir clara primero, tiene que estar cuidada, tienen que hacer algún tratamiento muchas veces o estar de la mano o al lado de algún profesional específico en voz. Porque por ahí si te duele el pie, vos estás parado, te duele el pie, la voz no va a salir igual que cuando no te duele nada. Y justamente, repito, los periodistas, los locutores, que hablan todo el día se pasan hablando. Y no te olvides también que en los medios donde uno se encuentra o hay calefacción o hay aire acondicionado. Entonces, esas cuerdas vocales tenemos que hidratarlas, hay que tomar mucha agua. También está bueno tomar algunos tecitos, que no es tan mito esto de tomar algún té con miel, porque eso va a suavizar las cuerdas Miel, vocales. jengibre y limón, ¿está Exacto, bien? Eso sí, es correcto. Sí, es correcto. Sí, no es un mito, eso hay que tomarlo. Y hacer algunos buenos ejercicios. Y también los docentes y las docentes. Los docentes, es buenísimo lo que dijiste. Yo defiendo a los docentes porque imagínate estar en un salón donde hay 30 chicos chiquititos. Tenés que estar hablando permanentemente, sin pausa. Las jardineras. Sí, está buenísimo lo que dijiste. Apuntar a la docencia. Vamos por los docentes. La persona que comienza con una disfonía y que vos le indicás, imaginemos un corticoide de depósito, ¿puede trabajar inmediatamente o se aconseja que tenga reposo vocal por X cantidad de tiempo? Lo aconsejable es que tenga reposo vocal. Lo que pasa es que el paciente te está llamando sobre la hora. Tengo que trabajar sí o sí porque esta noche tengo tal cosa y estoy sin voz. Claro. Y ahí recurrís a la emergencia por única vez un corticoide sistémico. Bien. Indicado siempre por el médico, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, recién te decía ella, si te duelen los pies, se te nota en la voz. Si te duele la espalda, se te nota en la voz. Si te duele la columna o te da mala postura, también seguramente se nota en la voz. Qué consulta frecuente, ¿no? Que uno va al médico, se levanta con dolor de espalda. Y además vos empezaste a decir cómo nos incorporamos, cómo nos paramos, cómo es nuestra postura. ¿Cómo nos sentamos todo el día? Inmediatamente todos empezamos, a reírnos y darnos cuenta que a veces tenemos unas posturas de terror. Sí, la ergonomía. Gracias por estar acá, el doctor Ricci, un placer, especialista en columna. Te llamé el otro día justamente por este tema de las lumbalgias, las cervicalgias. Hay una sobrevaloración de que la gente dice, no, son las cervicales, siempre son las cervicales. Entonces, creo que hay un sobrepedido de estudios, de resonancias, de columna. ¿Esto es tan así o estoy equivocado? No, es bastante así. Tenemos una columna ahí, ¿nos puedes mostrar? Sí. Un poco el medio y también las dudas y la incertidumbre de la gente lo lleva un poco a eso o ese miedo de quiero que me hagan la resonancia magnética o quiero tener tal estudio para estar seguro de que no tengo nada. Claro. Y la verdad es que no tiene mucho sentido y hay una sobreindicación de estudios complementarios que no son realmente muy necesarios. La consulta de cervicalgia es una consulta extremadamente frecuente y no por el boca a boca entre la gente. ¿Puedes mostrar las cervicales ahí donde están ubicadas? Las cervicales están acá arriba. Esta es la columna normal, ¿no? Esto es una columna completa normal. Completa. Tenemos normalmente 7 vértebras cervicales. Las dos primeras son vértebras muy distintas, que son el atlas y el axis, que son las únicas vértebras distintas a todas las demás, con sus características propias. El atlas particularmente no tiene cuerpo vertebral. Esto es la base del cráneo, digamos, no para que la gente... Esta es la base del cráneo. Sí. ¿Sí? Todas las demás vértebras tienen un cuerpo vertebral que va haciéndose más voluminoso a medida que vamos bajando y vamos llegando al sector de la columna torácica o el sector de la columna lumbar. La cervical tiene esta característica especial, la primera, la segunda, y a partir de la tercera sí toman todas el mismo formato, 3, 4, 5, 6, 7, esas son nuestras vértebras cervicales. Y les venía diciendo que es bastante común y no solamente entre la gente, es un poco también la derivación de médicos y de colegas que
ante un mareo, por ejemplo, vaya a ver al traumatólogo porque esto es de origen cervical. Cosa que en algunos casos es bastante cierto, ante el zumbido de oído, ¿no? Los famosos acúfenos o zumbidos de oído, vaya a ver porque esto es cervical. Y un poco siempre yo insisto en decirle a la gente, a mis pacientes y a mis colegas también, que a veces puede ser cervical, pero que a veces es bastante más importante investigar otras causas, ¿no? Cuando uno dice, bueno, tengo una persona que tiene 70 años y tiene mareos, a mí me parece bastante más importante, más que estudiar la columna cervical, es estudiar las carótidas y cómo está su irrigación. Porque eso puede llegar a ser algo de origen absolutamente distinto. Bien, interesante lo que decís. Acá hay dos arterias que pasan, que son las arterias vertebrales. ¿Influye mucho en los mareos esto? No. Eso también es medio mito, ¿no? Que no, la insuficiencia vertebral da mareos y sobre todo mareos, ¿no? Da vértigos. Y eso se cae solo cuando de repente la consulta por mareos la hace un paciente que tiene 16 años. Claro. O 18. Entonces uno dice, la verdad que tener una insuficiencia vertebral, una insuficiencia de la arteria vertebral a esa edad es altísimamente frecuente, salvo que tenga una malformación congénita. Una pregunta así. Pero es algo bastante común. Ese síndrome, hoy por hoy, síndrome, conjunto de síntomas y signos en medicina, ese cuadro, hoy por hoy particularmente lo adjudicamos mucho a todo lo que es la irritación de unos nervios que se llaman pares craneanos, que son nervios que salen directamente del cráneo y que van a distintas zonas de nuestra cara y a la parte más alta de la zona justamente suboccipital. Como son nervios que salen en forma directa, están muy afectados por las contracturas musculares. Entonces, cuando uno empieza a interrogar, el paciente dice, tengo mareo, pero también siento algo raro que me viene por acá. Y eso es otro de los nervios que es el quinto, ¿sí? Que es el quinto par, que es el trigémino. O dice, siento algo que me molesta en el ojo, y ese es el oftálmico, que es otro par craneano. Y así tenemos entonces el vértigo o el mareo que viene por la afectación del nervio auditivo. El nervio auditivo no solamente nos permite oír, sino que es el que se encarga también de nuestro equilibrio. Y ahí aparece nuestro cuadro que es mucho peor que un mareo común, sino que es algo bastante más intenso y bastante más molesto y que nos evita, si estábamos hablando hace un ratito de cosas de la vida cotidiana, con un cuadro de vértigo difícil no pueden ni llegar al canal. Claro, obviamente. Es un universo que ves de gente que consulta por presunción de que el problema que tiene es cervical. ¿Cuántos realmente, sé que no es muy objetivo el número, qué porcentaje normalmente tienen relación con problemas cervicales? Muy pocos. O sea, la gran mayoría de la consulta cervical está mucho más relacionada con lo postural y con lo tensional, y a veces con la actividad laboral, con la posición fija frente a una computadora, con una posición fija a la que esté obligado una persona por su trabajo, que con una verdadera patología real. El problema que también tenemos en la cervical, que yo digo siempre, la columna cervical es la primera parte del esqueleto, y acá hay que desterrar algunos mitos también, es la parte de nuestro esqueleto que con mayor frecuencia hace lo que es la enfermedad degenerativa. La enfermedad degenerativa en medicina es todo aquello que viene de la mano del envejecimiento. Entonces, la parte del esqueleto que más frecuentemente se afecta es la columna cervical. Entonces, no es nada raro ver en una persona de 30 años, muy joven, que ya tiene cambios de discos un poquito viejos, que están un poquitito gastados, que puede aparecer algún piquito del oro llamado médicamente osteofito. Y entonces a veces hasta va feo decirle a una persona que tiene 32 años, decir, claro, tenés pico del oro. Tenés pico del oro y te hace artrosis. La artrosis me odia. Te odia, claro. Que no se la puede ni no voy más. No se quieren ni hacer cargo. No sé, ¿Y qué se hace frente a eso? Absolutamente nada. Porque si entendemos esto y le explicamos que tener un poco de artrosis y que tener un poco de discos gastaditos en la columna cervical es como que te empezaron a salir las primeras canas y te empezaron a aparecer las primeras arrugas. Y bueno, es solamente eso. Y eso no es enfermedad. Es solamente un desgaste normal de todo nuestro esqueleto que empieza particularmente justamente en la columna cervical. Y los músculos, ¿no? Que sostienen, digo yo, así en términos absolutamente académicos, digamos, los huesos. Y las articulaciones, cuando los movemos, ¿ayudan a tratar de evitar que estas, digamos, patologías o estos desgastes puedan avanzar? Absolutamente. Ayudan sobre todo a sentirse mejor. Y justamente muchos de los tan comunes problemas y dolores cervicales los sacamos mucho más con ejercicios que con medicación, que con
que con corticoides o con masajes o con kinesiología y sesiones de, Claro, la de famosa métodos kinesiología, las terapéuticos. 10 sesiones. No es que no sirvan, sirven bien aplicadas y siempre complementando las dos cosas, lo que es la fisioterapia y todos los métodos que ayuden a relajar la musculatura, a desinflamar, pero fundamentalmente yo insisto muchísimo en el tema de los ejercicios. Los ejercicios son los Actividad que, física. actividad física y ejercicios con el cuello a veces suaves y de elongación y de estiramiento son a veces mucho más efectivos y encima la cotidianeidad de esa actividad es a veces mucho más efectivo que ir al kinesiólogo 3 veces por semana o 2 veces por semana. No porque no sirva la kinesiología, insisto, sino que el problema está en la falta justamente de la frecuencia, ¿no? de esa cosa que uno necesita hacer todos los días. Yo insisto en decir, mucho de esto está relacionado con la actividad. Si vos todos los días obligás a tu columna cervical a una mala postura, a una tensión muscular o tensión nerviosa, todos los días tenés que hacer algo para combatir esa posición. Claro. Si no, te va a doler. ¿Tiene mucha importancia el tipo de almohada que uno utilice con respecto a la columna cervical o relativo es eso? No tiene importancia en generar patología. Ninguna almohada va a ser capaz de generar patología o de evitarla, eso no. Sí es una cuestión de comodidad y hay que tener en cuenta de cómo dormimos. Y habitualmente yo lo que recomiendo con respecto a la almohada, se pueden usar las cervicales, que son buenas, tienen que ser de buena calidad, si no son demasiado duras. La recomendación es, hay una otorrinolaringóloga y un especialista en tórax, la recomendación es dormir de costado, no dormir ni boca arriba porque roncamos y porque boca arriba además respiramos un poco peor. Y dormir boca abajo tampoco es bueno porque ahí forzamos a nuestra columna cervical a una posición de hiperextensión que nos va a dar dolor. Entonces la recomendación es dormir de costado y la almohada debe llenar el hueco para que nuestra cabeza quede alineada con nuestro tronco. Que ni caiga, que ni quede elevada para otro lado. Bueno, interesantísimo. Mirá, hablamos de este cachito, pero Claro, vas a venir a hablar de todo lo demás. Sí. Por último, algo fundamental, que yo insisto en hablar de voltear mitos, que lo que aprovecho porque si no volvemos a hablar de columna cervical. Es muy común, tengo rectificada la cervical. Lo habrán escuchado. Total. Tengo rectificación cervical. Y yo otra cosa que digo siempre es, tengo rectificada cervical la rectificación no es enfermedad. La rectificación es una postura, es una posición. Es más, hasta me atrevo a decir, la rectificación no existe, porque estudios han demostrado que la verdadera curvatura, nuestra cervical tiene una curva que puede ser mayor o puede ser menor. ¿Sí? Pero el rango es enorme. Es enorme. Y es todo considerado normal. Bien. La rectificación no es una enfermedad. Excelente. Gracias. Te vamos a invitar para seguir con la columna. Claro, hay mucho todavía por hablar. Bueno, y tenemos trivia. y hay mucho por hacer, jugar. Las trivias Vamos a de las doctor. trivias y van a participar todos ustedes, les aviso. Vos también. Preparados, preparadas en casa para jugar. Momento de las trivias de Doctor C. A mí me encantan las trivias. Sí, a mí A también. vos también. Sí. Van a participar todos ustedes por un gran premio que lo va a ceder gentilmente Luciana. ¿No? Como cada semana. Como cada semana. Ahí va. Pero les aviso que todos pierden acá. Vamos con la primera trivia. A esmerarse, dale. Bien. ¿Qué es la dinofobia? Temor a. A ver, opciones. 1, las pirámides. 2, los reptiles. 3, los dinosaurios. 4, los mareos. 5, la suciedad. Y 6, la etapa jurásica. ¿Qué es la dinofobia? Comenzamos por la punta, por el doctor Risi. A ver, doctor. ¿Qué opinas? Yo diría que a los reptiles. A los reptiles. ¿Estela Cuevas? Yo diría a los dinosaurios. Los dinosaurios por la dinofobia. Es lógico. Doctor. Yo porque lo escuché al doctor a los mareos. Al mareo y al vértigo. Ajá. ¿Elena? Mareos. Mareos. A ver. Ya creo que alguna persona por lo menos está accediendo de 6, por lo menos el Mirá, transfer de 6 lo ahí tiene. está, los mareos. Así es. Justamente, es esa, la opción 4. Muy bien. La opción 4. Ahí está, la dinofobia es el temor a los mareos. No debemos confundir esta fobia con el miedo a las alturas, que eso es acrofobia, ya que en la dinofobia el objeto fóbico es el vértigo y no las alturas. Bueno. ¿Quiere hacer todo esto? ¿Vos? No, yo no. ¿Y vos? Yo acerté. Mentira. Me parecía. Bien, vamos con la segunda trivia. Dale, vamos con Que la se nos va el número 2. programa. A ver, ¿cuánto mide y de qué nacionalidad es el hombre más alto del mundo? 2 metros 13 y de Singapur, 2 metros 21 y de Islandia, 2 metros 32 y de Etiopía, 2 metros 43 y de los Países Bajos, 2 metros 51 y de Turquía, o 2 metros 64
y de Rusia. ¿De qué lugar es el lugar? Es el hombre más alto del mundo y de qué lugar. Risi. 3. El 3. Dice, de Etiopía, Etíope. 2,32 m. ¿Estela Cuevas? 5. El 5. De Turco. Turquía, 2,51 m. Profesor. El 3. El 3 también Etiopía. dice de Etiopía. ¿Y Elena? Turquía. Turquía. Ah, bien. mira, las chicas vamos con Turquía. Bueno, bien, bien. perfecto. Creo que hay gente que va rimando el bochín. A acá, ver, ¿no? a ver cómo estamos hoy de Así ganadores, es. ¿eh? Ahí La va, persona las más chicas, alta del muy mundo, bien. viva, quiero decir, ¿eh? Viva, porque hay un récord en Estados Unidos de 2,72 m, vive en Turquía, y es este señor, de 39 años, de nacionalidad turca, Sultan Kosen, que mide 2,51 m. Tiene en su haber 2 récords Guinness. Es el hombre vivo más alto del mundo y es también el que tiene las manos más grandes del mundo. Si mal no recuerdo, 28,5 centímetros cada mano. Ahora, ¿esto es una condición, una enfermedad? Es una enfermedad porque él tiene una acromegalia, una hipersecreción de hormona de crecimiento que se detectó posterior a su adolescencia. Por eso creció tanto en largo. Llegaba a los aros de básquet, así agarraba la pelota y la colocaba así. Pero tiene dificultades, fue operado. Última trivia de la tarde. A ver, ¿dónde y cuándo fue realizado el primer trasplante de cara? Opciones. Canadá en 1997, Francia en 2005, Suecia en 1986, el Reino Unido en el año 2011, Rusia en 1968 o Japón año 2001, primer trasplante de cara. ¿Qué dice, doctor Risi? Escuché eso alguna vez, ¿no? No se termina de decidir, Pablo. No puede pasar, vamos. El Reino Unido. El Reino Unido en 2011. Reino Unido 2011. Estela Cueva. Japón. Japón. Francia 2005. Francia 2005. ¿Y Elena? Francia. Francia 2005. Bueno, ¿cuántos adivinó usted? Vengo perdiendo con ella. Pero todas no es. Todas. No. No, pero Creo que va a quedar. Ella viene. la dama viene muy bien, viene muy ¿eh? bien. Bueno, bien. Te voy a decir, vamos ya con anda Elena. sacándole el pasaje entonces. Así es, bueno. Tenemos el resultado. Es en Francia del año 2005, el primer trasplante de cara. Una mujer que se llama Isabelle Dinoir, se llamaba. Fue la primera persona a recibir un trasplante parcial de cara con éxito. La intervención fue realizada por los cirujanos Bernard Duvachel y Jean-Michel Duvernard el 27 de noviembre del año 2005 en Francia. Recordemos que esta mujer había intentado suicidarse, había ingerido pastillas. Su perro, un perro labrador, trató de reanimarla. Claro, cuando ella se despierta estaba en un charco de sangre, el perro le había comido su nariz y su boca y la única posibilidad que tenía era hacer un trasplante de cara, que fue exitoso. Sucede que como tomó mucha medicación para no generar rechazo de ese trasplante, lamentablemente falleció hace unos años, después de 11 años de trasplantada, en Francia por un cáncer, lamentablemente. Pero tuvo esa sobrevida de 11 años. Sí, pero no murió por el trasplante. Bueno, hasta acá llegamos. Sí, claro. Estaba lindo, ¿no? Estaba para seguir. Estaba para seguir. Bueno, gracias por haber Vamos venido. a prometerles a lo mejor algún día una cuarta trivia, ¿eh? Sí, gracias por haber venido. Gracias, doctor Riz, gracias, Estela, gracias, Rubino. Gracias a vos, nos cae todo el estudio. Te mando un beso. Bueno, que lo pasemos lindo. buena semana. Y a todos ustedes, muchas gracias. Buena semana. Chau, chau.